porque la causa lo vale y el llamado no sabe de razones lógicas. Te invitamos a que te unas a La Vanguardia. Sé parte del ejército de Dios que quiere estar en el frente de batalla. La Vanguardia, porque es hora de avanzar unidos por nuestra fe. ¿Cómo están? Esperamos que muy bien. Les damos la bienvenida una vez más a un nuevo programa de La Vanguardia. Un programa especial por varias razones, pero bueno, tiempo al tiempo. Vamos primero a lo que importa, dar la bienvenida al heroico. Ya lo hemos dicho, lo volvemos a decir. Emma Rodríguez, ¿cómo estás, Emma? Dejá la capa y decinos cómo estás. ¿Qué tal, David? Un gusto volver y ya no sé qué más le vas a agregar a esta presentación. Me sonrojo, la verdad que me sonrojo. Ustedes no lo ven, pero está hecho un tomate, Emma Rodríguez. Pero bueno, quién sabe, vamos a generar esto acá. Tal vez en algún momento nos vean. Lo dejamos acá. Puntitos suspensivos. Lo dejamos acá. Es malo porque no solamente ya nos escriben, ya nos amenazan a veces con los temas que tratamos, con las cosas que decimos. Ahora si nos ven nos van a ubicar más. Nos van a linchar. Nos esperan afuera del estudio. Pero bueno, son cosas que están dentro de este desafío, ¿no? Que nosotros encantados hemos asumido y que nos encanta, no nos gusta. Tratamos de que esto se transmita, que quede en el micrófono, que sepan que nosotros nos encanta hacernos este tiempo y hablar de estas cosas. Tenemos un personaje para hoy que, bueno, si hablamos de escuela dominical, si no está algo pasa en tu escuela dominical. Tal cual. Algo anda mal, ¿no? Hay que replantearlo todo si no está. Hay que ver esos estudios, hay que ver ese esquema de trabajo de tu iglesia porque algo pasa, algo no anda bien. Hablamos del Capitán América judío, si se quiere, ¿no? Hablamos ni más ni menos que el Rey David. ¿Qué sensaciones te deja este personaje que, vamos a quedar cortos de entrada, les decimos, hay mucho para decir, vamos a volver en La Vanguardia incontables veces, vamos a volver con Elías, vamos a volver con Jonás, podemos volver a ir, vamos a volver todo el tiempo en otros programas. Así que quédense tranquilos que si hay cosas para decir, lo tenemos, pero más que claro. Pero trataremos de transmitir o por lo menos decir los puntos que nos parecen cruciales o importantes en este programa, ¿no? ¿Qué te deja David, Emma? Bueno, la gente no me ve, pero tengo una sonrisa casi de oreja a oreja, porque, como te decía antes de arrancar, David siempre fue mi personaje preferido, siempre, toda la vida, desde niño, viendo dibujitos, teniendo las historias en colores así para dibujar, los libros de Héroes de la Fe creo que era, o algo así. Sí. Y bueno, después obviamente en la iglesia, y uno va creciendo y va conociendo más cosas, más detalles, y después en estudios personales o en encuentros con la Biblia, viendo cosas, y te das cuenta que si hay una persona en la Biblia que podía realmente decir lo que sentía en su corazón, era David. Después se le puede agregar que era bueno porque a lo mejor era músico y los músicos tienen como ese sentimiento, entre comillas, de expresar mejor las cosas que sienten, pero para mí es fascinante. No había pensado eso con lo que has dicho, porque en Salmos hay mucho de él. Nos ha escrito demasiado, David. Sí. No lo había visto de esa manera. Para mí siempre fue, en todo lo que hay en la Biblia, de cada personaje que hay, que escribe individualmente por él, David creo que es la persona que mejor sabe decir lo que el ser humano siente. Porque él habla de él, pero es el sentimiento de cada uno. Claro. Y no lo esconde. Son emociones que compartimos. Exacto. ¿No? No sé, a lo mejor vamos al Nuevo Testamento y vemos a Pedro, vemos a Pablo y algún otro que haya escrito en el Nuevo Testamento. Y obviamente hay sinceridad. Pero me parece que a veces falta como decir las cosas por su nombre. Y exacto. David sí podía decirlo. Yo me siento de esta manera. Las cosas son así. Estoy enojado con esto. Estoy triste por esto. Y eso le da, para mí, una cuota mucho más alta en cuanto a esto de héroes, por ejemplo. Exacto, ¿no? Porque él realmente decía lo que sentía en su corazón. Y eso, obviamente, iba de la mano con el título que tenía. Siempre la sinceridad como que nos termina comprando, ¿no? Sí. La sinceridad, sea el personaje que sea la persona que sea, alguien sincero, incluso en el desacuerdo,
no sé si te pasa, Sí. no estoy de acuerdo con esta persona, pero sé que es así. Entonces trato de poner, no sé, una especie de área neutral con él o con ella y termino viendo a la persona más allá de sus luces y sus sombras, ¿no? Exacto. Por lo general estas personas terminan siendo amigas nuestras, ¿no? Sí. Porque a pesar de que piensan muy distinto en muchas cosas o que sean muy distintas a nosotros, nos terminan haciendo bien, ¿no? Las Sí. queremos cerca, es lo que nos pasa. Coincido en todo lo que decís, es una persona, es más, mira, te diría, es uno de los pocos personajes en la Biblia donde tenemos tanto detalle. Ujú. No es que tenemos por arribita, ¿no? Por ejemplo, los que hemos dado. Sansón aparece en la historia ya predestinado, un ángel dijo lo que tenía que hacer, ¿no? El ángel del Señor, ese paralelismo que hay, ¿no? Esa alusión que hay, mejor dicho, a Jesús mismo en el Antiguo Testamento, ¿no? Sí. Según muchos teólogos. Pero acá tenemos desde su aparición, incluso desde su nacimiento, ya vamos a ir ahí, polémico, ya les prometemos una polémica ahí, pero tenemos de todo. Tenemos, inclusive te diría que tenemos a ese héroe que está en lo más alto y también en lo más bajo. Tal cual. Y el proceso, ¿no? El desarrollo del personaje, Sí. ¿no? Pero bueno, sin más, vamos ya a presentar en dónde pueden encontrar esta historia, ¿no? Nos encontramos en Primera de Samuel y David se encuentra a partir del capítulo 16. Primera de Samuel, capítulo 16. De ahí en adelante podemos encontrar toda la historia del rey David. Es una de las apariciones, para mí, de cómic, porque desde su origen, dónde estaba, qué estaba haciendo, que termine siendo él el elegido para ser el héroe, ¿no? Comillas, ¿no? En todo este paralelismo que hacemos, ¿no? De héroes de la fe. Es el típico personaje de cómic que o le pasó algo fortuito y terminó con un poder X, no sé, lo picó una araña, lo mandaron de otro planeta para acá, cayó a lo Superman. Es la típica historia que todo cómic presenta, ¿no? Sí. Es como esas bases, ese esquema que se repite, que del lugar menos pensado sale esta persona que termina siendo el referente de toda una nación, ni más ni menos, ¿no? Y déjame leerte cómo arranca esta historia, porque a mí me da gracia este diálogo que tiene Dios mismo, ¿no? Con el profeta Samuel, otro personaje que hay que dedicarle un programa aparte para él. Tal cual. Dijo Jehová, dice en el versículo 1 del capítulo 16, a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, el padre de David, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer. Y me ungirás al que yo te dijere. Y ahí sigue la historia, ¿no? Que nosotros ya la vamos a ir comentando. Pero la historia arranca en que Dios le dice a su profeta, al profeta en aquel entonces, el profeta Samuel: ¿por qué llorás por el rey que está? Si ya está, yo ya lo deseché. O sea, no hay que invertir más en este hombre, Sí. ¿no? No, tremendo. Aparte, nos muestras un poco cómo esa relación que tenía Samuel con Saúl, ¿no? De amistad, de compañerismo, quién sabe cuántos años. Que a pesar de lo que era Saúl, Sí. era incondicional, ¿no? Exacto. Y obviamente le pegó muy fuerte el hecho de que Dios mismo le dijera: mirá, ya está, con Saúl yo no quiero saber más nada. Sabemos, los que conocemos un poco la historia, de por qué, ¿no? O sea, Saúl Claro. dejó a Dios de lado, Todo lo que tomó hizo. decisiones que iban fuera de la voluntad de Dios, y Dios le dijo: bueno, hasta acá. Y de ahí el proceso a conseguir otro rey. Pero es como loco, ¿no? Que la historia ya arranque así, con un profeta llorando por Claro. una persona que Dios ya no quería más. Además, la expresión, ¿no? Que no sé en Latinoamérica si todos la comparten, pero por lo menos acá en el Río de la Plata, a mí me da mucha gracia porque lo veo muy local, ¿no? Deja de llorar. Claro. Deja de gastar tiempo ahí, ¿no? Sí, no. Obviamente, volvemos a eso, ¿no? Está amistad, todo. Claro. Pero
tanto. Sí, Porque, sí. porque quién sabe cuánto tiempo hacía que ya Samuel venía triste, caído. Es más, me lo imagino en cada una de las metidas de pata que hizo Saúl, que nosotros las tratamos de omitir, invitándolos a ir a Primera de Samuel. Me lo imagino un Saúl, si llegó al punto de llorar, agarrándose la cabeza cada vez que Saúl metía la pata. Sí, sí. ¿No? Llegando al punto de decir, ¿qué va a hacer de todo Israel? Porque si el rey está así, Sí, sí, tal cual. si el rey hace esto, Sí, sí. ¿qué será de nosotros, no? No, y de parte también viendo su lado Samuel como profeta de Dios, sabiendo de que, a ver, Saúl, que estás pisando el palito, hermano. Sí, o sea, sí. Y él como ahí intercediendo a cada rato para que Dios no cayera, ¿no? Además, bueno, esto sería tocar un poco la historia de Saúl, ¿no? Pero rápidamente, antes de que Israel decidiera tener rey como el resto de las naciones, Sí. que así se originó esto, o sea, tomaron de otras naciones esta idea no fue de Dios, Dios les dijo todo lo que iba a pasar. Sí. Saúl es el gran yo te dije de Dios, Sí. ¿no? Lo que nos decían nuestros padres cuando Ahí va. metíamos la pata. ¿Te dije? ¿No te dije? Yo te avisé. Exacto, exacto. Y Dios, como buen padre, nos avisa siempre. Lo hizo antes, lo hace ahora y lo hará. Exacto. Y es lo que cumple Saúl, a fin de cuentas, en la historia de Israel, ¿no? Yo les dije, esto lo vi venir y es lo que está pasando. Pero Dios, como siempre, es misericordioso y tiene un plan B para sus hijos. Exacto. Tuvo un plan B para la humanidad, también tiene un plan B en esta situación, y ese plan B tiene nombre, se llama David. Bueno, resulta que Samuel se dirige a la casa de Isaí y tiene incluso hasta una coartada dada por Dios. Eso también en lo personal me da mucha gracia, porque evidentemente Samuel, no solamente por la lealtad al rey, sino por cosas evidentes, ¿a dónde va Samuel? Claro. Dice, no, a ungir, Dios me dijo que tenía que ungir a otro rey ¿Cómo? con el rey vigente. ¿Cómo? Vení que vamos a hablar un poquito, Samuel. Vamos con el rey. Te vamos a llevar a un calabozo, es una especie de hotel. Ahí va. No te vamos a avisar cuándo vas a salir, te vamos a llevar la comida, vos tranquilo. Evidentemente son razones lógicas, ¿no? Sí. Las que plantea Samuel, que no era ir a un nuevo rey así nomás. También, ¿sabes qué? Me lo imagino humanamente diciendo, ¿y si en el pueblo se dan cuenta que fui a ungir otro rey? Porque Sí, está todo claro. bien. Vas a ver que voy a hacer un sacrificio. Obvio. Pero la familia de David, ¿qué va a decir? Los vecinos de David, ¿qué van a decir? No, tal cual. Si había algún guardia en la vuelta y se da cuenta. Exacto, no era simplemente ir a ungir, sí, claro, tengo la guía de Dios, sé que tengo que ir a hacer, era jugársela Sí. también, ¿no? Pero bueno, resulta que Samuel va a la casa de Isaí, lo hace, pero para la categoría, por lo menos en la que yo tengo Samuel, para mí, futbolísticamente hablando, erra un gol abajo del arco. Yo esperaría un poco más. Ahora, esto también nos muestra que Samuel era de carne y hueso, Exacto. ¿no? A pesar de ser uno de los mejores profetas, en mi humilde opinión, que se nos cuenta de su vida intachable, ¿no? De entrega desde la niñez, fue entregado por su madre Ana desde niño, Sí. al servicio de Dios consagrado. Y estaban todos los hermanos de David, los hijos de Isaí, delante de Samuel, ¿no? Samuel explica que hay que ungir el nuevo rey. Me imagino también la cara de Isaí, no me lo imagino en un modo, ¿cómo no? Claro, sí, rarísimo todo. claro, sí, vengan. Vino el profeta, va a nombrar un nuevo rey. Claro. Son cosas que la Biblia no nos cuenta, pero que seguramente algo pasó ahí, ¿no? Sí. Una charla tuvieron como mínimo, Obvio. ¿no? Ya de por sí es una casa que de entrada en los papeles es enemiga del rey actual, o sea, rebeldes, ¿no? Están en rebeldía con el reino actual porque el reino muerto. Están nombrando un nuevo rey en tu casa, por ende eso te hace rebelde. ¿No habías pensado eso? No. Claro. Entre las leyes de un reinado, si vos estás con... Es lo que pasó con uno de los hijos de David. Con Claro. Absalón se dividió el reino. Si el rey está vivo y para vos es otro el rey, estás en rebeldía. Bueno, y están presentes todos los hijos de Isaí, hermanos de David, y no está David, ¿no? Y también está este tema, ¿no? El hecho de que no es normal que se presente un profeta a nombrar un nuevo rey, estando un rey vigente. No nos dice mucho la Biblia, pero bueno, en un mundo real y normal, entenderemos que algo se le explicó ahí a Isaí, Sí, mirá, sí. vengo de parte de Dios. De la nada no fue. Ni yo entiendo, yo obedezco, ¿no? Pienso yo que Samuel dijo eso. Entre líneas. Claro, ¿no? Yo solo obedezco. Vos sabés cómo es Dios. Le habrá dicho así, ¿no? Algo así. Bien, resulta que ve uno por uno Samuel y Dios en todos los casos, en cada uno de ellos le dice, ninguno de estos es. Y Samuel le pregunta a Isaí, le dice, No tenía alguno más por ahí. ¿son todos estos tus hijos? Porque
Acá no está la cuestión. Acá no está el rey. Y ahí el padre como que dice, sí, tengo el otro, como diciendo, él no va a ser, entonces ¿para qué le voy a hacer venir? Claro. Me está cuidando las ovejas, entonces lo mandan traer a él, y para sorpresa del mismo Samuel, ¿no? Sí, que sí, eso sí. lo omitimos. Dios le dice a él, ¿no? No es con los ojos humanos que yo elijo, sino lo que yo veo en el corazón de cada uno, ¿no? Exacto. Nosotros, y es muy humano eso, ¿no? Nosotros lo hemos dicho en otros programas, puntualmente vos, Emma, que solemos siempre ver o resaltar a alguien por lo que puede hacer. Y lo que puede hacer es lo que puedo ver. Ahora, Dios tiene otro tipo de concepto respecto a nosotros, ¿no? Exacto. Que eso puede explicar muchas veces por qué Él elige, Sí. ¿no? Sí, tal cual. Bueno, si vamos un poquito más para atrás, con el tema de cuando eligieron a Saúl, Sí. ¿cómo era el aspecto físico de Saúl? Dicen que de la estatura media del pueblo de Israel le sacaba un hombro para arriba. Sobresalía. O sea, él sobresalía en estatura, sobresalía en belleza, sobresalía en cualidades Exacto. humanas, que obviamente uno dice, obvio que tiene las cualidades para ser el rey. ¿Quién quiero que me proteja? Exacto. Alguien grande. Más Exacto. grande que yo, Tal mucho cual, mejor. Seguro. Y esa misma visión tenía Samuel cuando fue a ver a los hijos de Isaí. Exacto. Eran todos hombres fuertes, grandes, guerreros, hacían de todo un poco. Y obviamente dice, bueno, a ver, que pase el mayor. Porque también, ¿no? Eso, Claro. seguimos con esto que era tan importante en ese Exacto. tiempo. Porte de rey. Obvio, mirá lo que es. Mirá cómo es, estatura, Claro. físico, todo, tiene que ser este. Y Dios, no, y así con cada uno, ¿no? Y de repente allá aparece un adolescente que estaba cuidando las ovejas como diciendo, allá, el último, ¿no? Y ahí aparece este concepto en cuanto al corazón, o lo que Dios ve en realidad. Claro. Que es lo que venimos, como vos dijiste recién, viendo a cada tanto. No es lo que nosotros vemos, no es lo que nosotros percibimos, sino que Dios tiene una visión totalmente distinta para justamente romper con eso que nosotros estamos acostumbrados a seguir, esa línea, ¿no? Y que rompe también con el concepto, ¿no? De que solo somos pecado, ¿no? Si bien el pecado ha echado a perder todo lo que Dios tenía para nosotros, ¿no? Que fue nuestra elección desde el principio y que por eso somos una raza caída, que necesita la intervención divina, que es el principal milagro que cada uno de nosotros puede vivenciar, el hecho de tener vidas restauradas, ¿no? Como dijiste en el programa anterior, ser nuevas criaturas, que lo viejo pase y tengamos una vida nueva en él, ¿no? Pero el hecho de pensar también de que Dios, al ver el corazón de una persona, también reconozca que hay cosas que Él dio, porque somos su creación. Exacto. El pecado no nos cambia de fábrica. El pecado altera lo que Él creó, que es muy distinto. Tal cual. A veces veo visiones o escucho visiones de personas que tienden más a mezclar a veces la historia de la creación de Dios o ese plan de salvación, que es una mezcla rara entre filosofía, otras creencias y demás. No somos creados por Satanás, somos creados por Dios. ¿Y quién más que Él, que nos conoce y nos creó, sabe lo que está en nuestro corazón, ¿no? Exacto. Es como una especie de diamante que Él quisiera pulir. Porque otra de las cosas que es, o por lo menos para mí, no sé si para vos o para los que nos están escuchando, me hace pensar demasiado, sobre todo en mi vida, para colmo me llamo David, así que como para no acordarme, es el hecho de que David es ungido como rey en este punto de la historia, Sí. pero rey como tal es después de mucho tiempo, ¿no? Es como tener el cargo y el título. Imagínate vos estudiar todo lo que tenés que estudiar, por lo menos acá para ser un médico, ¿no? Entre 6 y 8 años más o menos, y que te digan que puedes ejercer después de 20. Claro. ¿Sabés cómo se van en masa los médicos? Tal ¿No? cual. No pueden, ¿cómo que no puedo ejercer después de todo ese tiempo tengo que ejercer? Sí. ¿Aceptarías? A ver, si bien no se le preguntó a David ser el rey, pero me imagino que convivir con todo eso que le pasó entre medio a David, ¿no? Soy el rey, Dios me dio el destaque que tengo y tengo que pasar por todo lo que tengo que pasar. Ese es un paralelismo muchas veces que nosotros tenemos en nuestra vida, ¿no? Exacto. Si bien sabemos que somos hijos de Dios, tenemos todo eso que nos dice su palabra, ¿no? Todos esos títulos que nos encanta, que Dios dice de nosotros, nación santa, real sacerdocio, linaje escogido. Pero a pesar de eso, tenemos que seguir viviendo en este mundo
y muchas veces negándonos a nosotros mismos, ¿no? Bajándonos de ese lugar que Dios nos dio gracias a aceptar ese perdón a través de Jesucristo, pero la vida de otros y la nuestra nos muestra que dentro de los planes de Dios, por más que todo está prometido y asegurado, hay un camino que recorrer y que muchas veces no es lindo ni fácil. Sí, está bueno lo que decís. Y el primer personaje que se me aparece así, del que ya hemos hablado un poco, es Moisés, justamente, ¿no? Moisés fue escogido para liberar al pueblo de Israel, pero primero tuvo que pasar 40 años en el desierto él, cuidando ovejas, para poder tener la paciencia y la mansedumbre necesarias para después poder guiar 40 años más al pueblo de Israel. Y no fue una tarea fácil. Y él ya tenía el llamado de Dios, de ser el que iba a liberar al pueblo. Y él pensaba que era mucho antes. Exacto, pero tuvo que pasar 40 años ejerciendo paciencia, para poder llegar. Y después, obviamente, hizo su tarea de la mejor manera posible, ¿no? Con sus cuestiones a veces y con esas fallas que tuvo, pero se nos dice que Moisés fue la persona más mansa sobre la faz de la tierra. Y me hace pensar en esos procesos, ¿no? De Dios, que muchas veces nos tiene que hacer pasar, y justamente no está conectado en sí, pero sí, valga la redundancia, en el hecho de que lleva a Moisés a un desierto para prepararlo, y David también pasó mucho tiempo de su vida en un desierto antes de poder ser el rey de Israel, preparando su corazón también, que era lo que David hubiese deseado y no. Pero muchas veces Dios nos tiene que llevar a nosotros también a un desierto para prepararnos, para poder tener lo que Él quiere que nosotros tengamos, ya sea un lugar de preeminencia, ya sea una tierra prometida, entre comillas, cualquier cosa que uno le quiera poner. Una responsabilidad. Exacto. Alguien que se quiera casar, que quiera tener hijos, alguien que quiera mejorar su trabajo, alguien que quiere hacer algo en la iglesia. Un ministerio, exacto. Ministerio. Todas esas cosas llevan preparación. Y a lo mejor cada uno de nosotros tiene claro decir, mirá, yo entiendo de Dios esto. Pero para llegar a eso, tiene que pasar, como se dice el dicho, ¿no? Agua bajo el puente, tiene que correr agua bajo el puente para poder hacer de la mejor manera la tarea que tenemos que hacer. Y sin duda que en ese caminar David habrá pensado muchas veces, pero yo ya soy el rey, ¿no? Sí, o sea, sí. ¿Por qué tengo que pasar todo esto? Y se lo pregunta, ¿no? Y lo vemos en los salmos, después que él lo expresa muchas veces. Entonces sí, digo, es interesante que aun cuando nosotros sabemos de que Dios ya tiene algo específico para nosotros, nos hace recorrer un camino antes para poder llegar de la mejor manera preparados a la tarea o al lugar que Él tiene ya para nosotros. Justamente en la semana, querido Emma, escuchaba esta frase, ¿no? Que va, pero como anillo al dedo, a todo lo que nos has dicho, ¿no? Al contrario de las personas, a Dios no le importa esperar. Y aplica, no solamente tenemos ejemplos bíblicos, como bien lo decías, sino que cuando ves tu vida, sí. Tal cual. Lo ves, sí. Lo ves, ¿no? Y en este mundo en el que vivimos hoy, nosotros, pareciera que demorar o esperar es sinónimo de estar en decadencia, de algo negativo, de algo que no es efectivo, de algo que no sirve, de algo que hay que eliminar, ¿no? Hoy tenemos, en la sociedad actual que vivimos, a lo rápido como eficiente. Sí. Lo que viene ahora es lo que vale. Si tengo que esperar, tengo que desecharlo, pero de plano, ¿no? Tal cual. Y Dios no trabaja al ritmo de las personas, mucho menos al ritmo de la generación de hoy, ¿no? Y sin dudas que es un desafío distanciarnos de la sociedad actual para seguir en este camino, ¿no? A pesar de que es difícil, a pesar de que es duro, no solamente lo vemos en las vivencias de David, sino también en la vida de todos los que nos rodean, ¿no? Y la propia nuestra también. ¿Te parece si vamos a una pausa y seguimos luego de la misma? Vamos a la pausa. Si quieres comunicarte con nosotros, por favor envíanos un mensaje de WhatsApp a través del número +598 91 610 610. Conéctate con nosotros a través de nuestra dirección de Instagram. Encuéntranos como lavanguardia_RTM. También podrás acceder a nuestros contenidos en Spotify. Nos encontrás como La Vanguardia RTM.
Estás escuchando La Vanguardia. Estamos de vuelta luego de esta pausa. Les decimos que nosotros en la pausa hemos hecho 3 programas más hablando de David. Vamos a tratar de que quede algo para ustedes, para sumarlos, ¿no? Porque qué gracia tiene charlar entre nosotros. Ahora esperamos que esto que se da entre nosotros, fuera de micrófonos, se dé con ustedes también. Bien. Que sea antes de escuchar esto, después de escuchar esto, luego de compartir esto, de recomendar esto. Uh-huh. Sabemos que dentro de nuestras limitaciones no es lo mejor de lo mejor, no es la crème de la crème, no es por ahí tu teólogo favorito, no es por ahí el comunicador que más escuchás, ¿no? Pero bueno, tratamos de, dentro de lo que Dios nos dio, dejar algo que sirva, ¿no? Uh-huh. Que edifique, que te haga pensar. Esa es la idea de estos programas. Para que vayas a la palabra de Dios, para que despejes tus dudas, para que vos mismo te cuestiones y que lo arregles con Dios, que es a fin de cuentas con quien tenés que estar bien y con quien tenés que aprender, ¿no? No hay mejor maestro que Dios mismo y no hay nada mejor que ir directamente a su palabra y pedirle que Él nos muestre, que Él nos enseñe como lo hace cada vez que vamos a Él. Muy bien, querido Emma, continuando con la vida de David, ¿no? Ya mencionamos casi de una manera pobre, muy pobre, porque no podemos entrar a detalle, pero bueno, luego de su nombramiento como rey, de ser ungido por el profeta Samuel, no necesariamente termina yendo al palacio, ¿no? Uh-huh. Termina yendo a una cueva, ¿no? Pero antes de eso hay una de las victorias más grandes que hay, si se quiere, en la historia épica de guerras
bíblicas, si las hay, Tal ¿no? cual. La famosa victoria sobre los filisteos, derrotando a un gigante que hay que decirlo, no lo escucho decirlo categóricamente hasta el momento por ningún maestro de Biblia, ningún predicador. Desde el rey para abajo estaban muertos de miedo todos. El rey ofrecía de todo al que se animara, ¿no? Sí. O sea, Saúl era el más grande de todo, pero ahí era el más enano. Ahí era chiquito, ahí quedó chiquito el Saúl. Sí, no, estaban asustados. Era, además, tenían una seguridad, ¿no? Porque cuando nosotros leemos ese enfrentamiento que tienen con los filisteos, con Goliat a la cabeza, les dice una de las cosas más aberrantes que le podés decir a un ejército contrario, ¿no? Estaban confiadísimos que iban a ganar, que nadie iba a poderle ganar a Goliat, que nadie le iba a poder ganar, y aparece alguien en la escena que no estaba dentro del ejército del rey, que va a llevarle comida a sus hermanos, que los hermanos lo reciben con un amor. Sí. Me hace acordar a los hermanos de José. Algo así. Es verdad, ¿no? Un amor le tenían. Yo cuando leo eso digo, ¿por qué te la agarras con él? Claro, ¿qué tiene que ver? Está todo bien, tenés miedo, te entiendo, pero te vino a traer comida. Claro. Y entre eso, entre que él simplemente cumple con lo que le pide Isaí, su padre, llevarle comida a sus hermanos que están en guerra, él escucha, ¿no? Lo que estaba diciendo Goliat, lo que estaban diciendo los filisteos, que nadie aceptaba ese reto, ¿no? De que fuera, en vez de ejército contra ejército, un 1-1, Sí. que ofrecía Goliat, ¿no? El que lo derrotara, ganaba. Y David muestra, ¿no? Ya en su corazón que podían decirle de todo en la vida, pero blasfemar en contra de su Dios, meterse con Jehová de los ejércitos, para él no era cosa liviana, no era cualquier cosa, ¿no? Tal cual. Viste que siempre está eso de que Dios no necesita defensa humana. Claro. Y es verdad, o sea, no lo necesita. Pero sí está o debería estar en nuestra esencia el hecho de que sí, que nos moleste o nos enoje en el buen sentido. Claro. Que nos importe. Exacto, ahí va, esa es la palabra, que nos importe el hecho de cuando blasfeman en contra de Dios. Que uno dice, pero es más obvio, es normal, es del común el hecho de que cualquier persona que no quiera nada con Dios lo insulte o blasfeme o diga lo que tenga que decir. Sí, pero ¿por qué tiene que ser normal para nosotros que eso pase? Claro. Y ahí está el punto. Sí. ¿Por qué tengo que aceptarlo? ¿Por qué tengo que aceptar que fulano diga, no, tu Dios, no sé qué? Que eso no implica entrar en el mismo nivel, ¿no? No. Implica aclarar los tantos de la manera más respetuosa que podamos. Sí. Pero es muy importante el punto que traes. Porque para mí eso puede ser como una especie de gangrena espiritual. No te empieza a importar lo más mínimo, que es algo básico, que podés inclusive hasta dejar pasar para evitar problemas y demás, puede ser entendible, pero cuando nosotros dejamos de que lo importante deje de ser importante y pueda ser atropellado por cualquiera, ahí hay problemas. Exacto. Hay generaciones enteras de cristianos, y eso está en la historia, de que dieron todo por esto. Y si nosotros, sobre todo en este tiempo en el cual todo es relativo, no hay una verdad, cada uno puede crear su verdad, tiene esa libertad, gracias a redes sociales, gracias a las políticas que hay, gracias a que hoy por hoy ya no se puede ser sincero ni decir lo que uno piensa porque uno está automáticamente dañando al otro, ¿no? Estamos bajo una sociedad que se la denomina en muchas áreas y en cierta generación de cristal, ¿no? Hay que tener cuidado, hay que ser políticamente correcto, Sí. de una manera hipócrita, pero a fin de cuentas sin lastimar a nadie, porque si tu verdad lastima, ya automáticamente pasa a ser nula, ¿no? Anulada. Sí. La vida cristiana nos lleva a esto. Hablamos de gente que terminó en un coliseo romano, por ejemplo, Tal cual. ¿no? Y si nosotros entramos en esta postura pasiva, ¿no? E insistimos, no es discutir, que eso también trae el famoso mal testimonio, ¿no? Es defender bien y saber que el defender nuestras ideas, defender lo que creemos, defender lo que pensamos y defender lo que atesoramos como importante, ¿no? O llevándolo un poquito más profundo, entre comillas. O por lo menos que vos sientas algo. Claro, Porque a lo mejor decís, no le contesto para no rebajarme. claro, Pero pasivo. claro. Pero si eso no te movió algo Exacto. adentro, ahí está la cuestión. Si eso ya no te mueve nada, no, porque tu Dios, bla, bla, bla. Y lo tomás como, bueno, está pobrecito. Claro. Que Dios se encargue. Sí. Pero a vos no te movió algo, no te generó como, ¡ay!
¿por qué decís eso? Claro. ¿Entendés? Aunque no le contestes, pero que vos en tu corazón lo sientas. David lo sintió y lo expresó. Exacto. Y era el contexto de que obviamente estamos hablando de países contra países, una guerra, ¿no? Entonces obviamente que lo exteriorizó. Pero eso es lo que tiene que generar en nosotros, que a veces estamos muy pasivos en ese sentido. Dicen cualquier cosa de Dios, en contra, bla, 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 y nosotros ahí. Claro. No nos mueve ya nada adentro. Y eso es el problema. Me haces acordar un predicador que decía, a Dios, hablando de sus hijos, ¿no? Sí, sí. A Dios no le gustan los tibios. Los fríos no son de él. ¿Qué opción te queda? Claro. Si no le gustan los tibios. Tal cual. Dice que los vomita, ¿no? Hay un pastor de antaño, Leonard Ravenhill. Hay varios libros de él, varias predicaciones, se las recomiendo a los que estén escuchando. Y él titula esa sección de la Biblia, hizo un sermón de eso, lo titula Cuando Dios se enferma, ¿no? Porque obviamente Dios dice que los vomita, ¿no? Sí, claro. Porque son tibios. Pero sin duda es que es un puntazo, ¿no? En esta historia, el hecho de que a pesar de su juventud, a pesar de ser alguien que se escapaba en los papeles de todos para ser rey, mucho menos para ser guerrero, ¿no? Habla de cómo era físicamente, ¿no? De su edad y demás. La armadura no la quiso. No le quedaba, no podía ni cargar la armadura. Sí. ¿No? Pero él sabía quién lo había defendido mientras era pastor de ovejas, que la historia también nos dice que él cuidaba las ovejas del rebaño de su padre, ¿no? Y las defendía de las fieras, ¿no? Tanto de leones, osos, y los mataba. O sea, era alguien que evidentemente no era alguien común y corriente. Claro. Algo tenía. Valentía, coraje, ya tenía. ¿Y qué lo asistía? Porque no era simplemente alguien que la Biblia nos muestra que tenía cualidades innatas para la lucha y la pelea. Él algo tenía. Y el secreto era esa intimidad que él tenía con Dios mismo, ¿no? Exacto. Él tenía una intimidad que tal vez en ese entonces en todo Israel no había. Y por eso Dios elige a ese hombre, ¿no? Exacto. Bueno, la historia es más que sabida. Él decide ir a su forma, sin armaduras, enfrenta a este gigante, ¿no? Y la famosa frase, si las hay, tú vienes contra mí con espada y lanza y jabalina, ¿no? Todo lo que un hombre se apoyaría para pelear a un ejército, pero yo vengo ante ti con mi fuerza, con mi habilidad, con mi inteligencia, no. Vengo a ti en nombre del Señor Todopoderoso. Esto está en 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. Resulta que bueno, que de un ondazo David nos baja el grandote, ya el poderío físico no sirve de nada, lo tira al piso, no lo mata, pero lo termina matando con su propia espada, ¿no? David después toma su espada y termina sacándole la cabeza al gigante Goliat. Y esto es un mensaje claro para el ejército filisteo. Terminan huyendo de miedo, porque me imagino, ¿sabes qué me imagino también? Me imagino todo el panorama alrededor de esta pelea. Sí. Muertos de la risa, diciendo, mirá lo que mandaron para pelear con Goliat. Claro, de un lado risa y nos están tomando el pelo, del otro tensión, exacto. Miedo, nerviosismo, como... No, del otro lado... Estamos fritos. Quedando eliminados de la Copa del Mundo, ¿no? O sea, solo un milagro nos salva, sí. ¿no? A pesar de que creemos en Dios. No somos ateos, creemos en Dios, pero está complicado. Está, ¿no? El panorama. Del otro lado, tenés razón, entre enojados porque pensaron que era una especie de burla, ¿no? Sí, claro. Mirá lo que mandaron a pelear. Pero mismo Goliat se lo dice a David. Exacto. Venís acá como si yo fuera un perro, no sé qué. Sí. O vos sos un perro. Con piedras y palos, le dice, ¿no? Esto es una pelea, es una guerra. Me estás tomando el pelo. Y resulta que, bueno, que para sorpresa de todos, las risas, las burlas terminaron en rajemos, porque si el más chico de ellos hizo esto con el grande, si bien el resto, tremendo. Y resulta que así ganan y arrasan con todo, ¿no? Pero bueno, así, este es el medio por el cual David termina llegando a los ojos de Saúl y por ende en el ejército del rey. Exacto. Así inicia este vínculo del rey Saúl con el futuro rey David, ¿no? Más adelante tenemos en la historia de David y las incontables batallas que le dio al pueblo de Israel, ¿no? David termina siendo prácticamente un general para el ejército, ¿no? Y ahí Saúl termina indirectamente comprobando que Dios estaba con este hombre y había dejado de estar con él. Nos deja entrever eso con varios guiños la historia, ¿no? Una de las cosas que más le molestaba a Saúl era que él notaba que el pueblo
Empezaba a tirar para el otro lado. Le tenía cierta preferencia a David y no era el rey, ¿no? Exacto. Entonces es más que curioso, ¿no? Todos estos guiños que tenemos. Uno de los principales, o por lo menos que queremos mencionar acá, es esa canción que hace el pueblo, ¿no? Saúl mató a 1000, pero David mató a 10.000, ¿no? Eso habrá sido para Saúl. Algo que no pega, pero con nada. ¿Desde cuándo un soldado puede estar a la par del rey? ¿No? Tal cual. Es casi como una burla, ¿no? Que ni soldado era. No, en ese no, momento. no. Bueno, y ese es otro tema, ¿no? No formaba parte. Yendo al plano de los héroes, ¿no? Ya que nos diga que mataba fieras para proteger, que matar animales como osos, como leones, que para defender las ovejas, ya es como para sacarse sombrero, ya Sí. es para decir wow, siendo un adolescente, ¿no? Ujú. Pero, ¿alguien está capacitado para responderme esta pregunta? ¿Quién le enseñó a ser un guerrero a David? Porque David a guerra que iba ganaba. Y si mataba a 10.000, vos podés ser un estratega, vos podés dirigir un ejército y hacer que gane. Te la llevo, sin estar en el campo de batalla. Pero dice que mataba a 10.000. Como mínimo espero a alguien como Leonidas en el cine. Ahí va. ¿No? Como Sí, mínimo. Sí, tal cual. ¿Quién le enseñó a pelear a David? Mm. De las ovejas, de estar, pero no en las bambalinas, lo que está atrás de las bambalinas, Sí, sí, sí. re atrás, termina siendo asistido por el Espíritu Santo, que no hay otra respuesta, y termina peleando como el mejor guerrero que haya visto esta nación, ¿no? Sí. Siendo evidente que Dios estaba con él, ¿no? Para todos. Y también, de esa forma, si se quiere, ¿no? Viendo cómo se manejó a lo largo de la historia todas estas historias épicas de reyes, de generales, de capitanes, de esta forma también Dios permitía que este futuro rey se ganara el corazón del pueblo. Sí. Que qué importante es para gobernar, Exacto. si lo será. Tal cual, sí. Un montón de cosas Sí. en el medio, obviamente. Siempre viste que nos queda algo para atrás Sí, o para adelante. sin dudas. Obviamente que sí, obviamente es obra total del Espíritu Santo y de Dios. La Biblia no lo cuenta, pero obviamente habrá tenido también en el medio su formación militar, entre comillas, ¿no? Digo, Claro. gente que lo asistiera, che, mirá, podés mejorar acá, podés hacer esto. Sí. Y él obviamente de esa experiencia creó su personalidad y con eso obviamente acompañado con el Espíritu Santo explotó. Sin duda. Eso sin duda. Pero algo que sí me quedaba para atrás en ese enfrentamiento, entre comillas, entre Saúl y David, el hecho de cuando surge una nueva promesa, ¿no? Y eso en ese momento para el rey era una competencia, David ya se empezaba a formar como una competencia, pero ¿cómo pasa eso también en nuestro entorno? Cuando nosotros ya estamos en un lugar, estamos bien en nuestro trabajo, estamos bien en la iglesia, tenemos nuestro estatus, entre comillas, nuestro lugar de preferencia, Zona de confort. zona de confort, tenemos nuestro ministerio, tenemos gente a cargo, nos va bien en el laburo, etcétera, etcétera, y de repente surge esa nueva promesa, entre comillas, ¿no? Del hecho de decir, desde del montón surgió uno que viene a como que se dice, como creciendo, acaparando cosas. Claro. Y uno ya empieza a mirar medio de reojo, ¿no? Porque Claro. estamos ¿De dónde acostumbrados... salió? Exacto, ¿no? Y que estamos acostumbrados a que nosotros somos los que movemos Claro. todos los hilos. Que es lo que le pasó a Saúl. Él era el rey de la nación. Pero qué buen punto el que traes, porque mirá lo que te voy a decir. También está el tema, querido Emma, de entender quién soy. El famoso, acá solemos decir acá en el Uruguay, también podría decirse Argentina, el ubicate. Ujú. Pero no el ubicate de ubicarse geográficamente ni físicamente, de ubicarte de decirte, no es por ahí, Sí, está, sí. está cerrado, lo Claro, estás el lugar equivocando. que te corresponde. Exacto, tener una noción correcta de nosotros mismos. Mirá lo incoherente que es pensar, ¿no? Y hasta irónico, hasta cierto punto, que el rey termina teniendo celos de alguien que está mucho más abajo que él. Sí. O sea, no es tener una noción clara de mí, pero también es ridículo el hecho de no saber quién soy. Y ahí hay un tema de identidad, de saber quién soy delante de Dios. Sí. Porque como rey, lo que menos puedo tener es inseguridad. ¿No? Soy la persona menos indicada para tener seguridad. Sí. Tengo a cargo un reino. Pero ¿sabes qué es el punto que hace que Saúl pierda la cordura, entre comillas? Es su ego. Exacto. Es el ego. Él tenía un ego tan grande que lo cegó
al ver justamente la posición que él tenía. Y eso es lo que pasa con nosotros también. Nuestro ego a veces es tan grande que nos da esa inseguridad, ese miedo de perder un lugar en el que estamos bien, en el que estamos conformes, en el que estamos todo controlándolo, entre comillas, por miedo a... Y que estamos de paso. Exacto. Que estamos de paso. No naciste ahí. Lo que vos nos decías hace unos programas, ¿no? Emma toca la guitarra. Si Emma deja de tocar la guitarra, ¿qué pasa con Emma? Nada. O no debería. ¿Dejas de existir? Claro, no tengo más... ¿O Emma solamente el que toca la guitarra? No tengo más nada para hacer. Voy a estar tomando mate si me quieren ubicar. Pero claro, va por ese lado. ¿No? Va por ese lado. Primero, el egocentrismo que Saúl tenía en ese nerviosismo de no ver cuál era el lugar que él ya tenía. Y los planes que Dios ya tenía para él, ¿no? Y de repente sale este personaje humilde, que se empezó a ganar el corazón de la gente, que eso es otro punto, ¿no? Que podemos, para no hacerlo muy largo, pero el tema del liderazgo, para mí hay dos tipos de liderazgo. Está el liderazgo que es impuesto y está el liderazgo que es natural. Exacto. Eso es de cajón, así es de una. Y sabemos cuál es el exitoso. Es que por más que no se quiera o por más que lo que quieran decir, el que es líder natural es el que siempre va a preponderar en la historia. Y acá es lo que está pasando. David era un líder natural y la gente ya lo empezó a tomar así. O sea, él no tuvo que decir, miren que estoy acá. Sola la gente fue. Y eso fue lo que Saúl le empezó a molestar también. Y en la iglesia, lamentablemente, y con mucho respeto lo digo, pasa esto. Pasa. Sin dudas. En todos los ministerios pasa lo mismo. Sea un pastor, sea un líder joven, sea un líder de alabanza, sea un líder de lo que fuera. Cuando el líder pierde de vista el lugar que tiene y no se da cuenta que pueden haber otros líderes, ahí las cosas se complican. Es un principio más que bíblico, ¿no? Juan el Bautista tenía claro, de los pocos personajes que tenemos en la Biblia, que entiende lo que tiene que hacer. Tal cual. Ya se cumplió mi tiempo, muchachos. Ya vino el que tenía que venir. Paso al costado, muchas gracias por todo. Obviamente, en el contexto que estamos hablando de Saúl y David... Saúl no estaba en la misma sintonía, ¿no? Ni de cerca. Obvio, pero estoy tratando de acordarme si él ya sabía que David había sido ungido. No. ¿Cuándo se entera él? No, Saúl no se entera de nunca. Esto. No, claro. No. Bueno, ese es un punto. Lo que sí Saúl empieza a generar a partir de estas cosas es un odio y envidia, claro, pero implacables contra David. Exacto. No lo quería. Claro. Y una de las cosas que quiero decir, Emma, y te pido perdón por esto, porque si no se nos va, muchas gracias. Necesitamos del perdón para seguir adelante. Ese es otro mensaje. El hecho de que Saúl no tenía una visión de reino, porque ¿para quién peleaba David? Tal cual. Para su reino. Me beneficia. Exacto. Ahora, ¿en qué me fijo? En lo que es nosotros tenemos como folclore acá, ¿no? Sobre todo acá en Latinoamérica, lo que predomina el fútbol por lo general, para la hinchada. Exacto. Te estás quedando con lo que dice la hinchada. Uh-huh. ¿Quién sos vos? El rey. Y bueno, y si tengo uno de los mejores soldados que yo podría tener, y las victorias son para mi reino, qué mejor que esté en mis filas. Tal cual. Pero no, él no lo vio así. ¿No? Se lo tomó personal. Exacto. Se lo tomó personal y ahí también el foco fue distinto. Por más que es provocador, ¿no? Pensándolo uno humanamente, vos sos el rey y que te den 1000 y al otro 10.000. No, obvio. No te va a dejar... A ver, humanamente te toca el ego, obviamente. Sin duda, si ¿no? nosotros estuviésemos en esa misma posición es lo mismo. Claro. Volvemos al ejemplo. Yo toco guitarra y vi un flaco que toca mejor que yo, me toca el ego, obvio que sí. Pero, claro, pero de ahí a todo esto que puede desencadenar, o sea, pará, no. Claro. ¿Entendés? Porque no solamente salgo perdiendo yo, hago que todo el mundo pierda. Exacto. ¿Entendés? Exacto. Y Saúl ya estaba tan comido por esa idea, por ese egoísmo, por ese pensar en matar a David, que hizo que el reino en general perdiera el foco también. Y hizo divisiones en su casa, con su familia, con sus hijos, y creó un problema tan grande que terminó como terminó. David terminó siendo un tema de Estado para el reino de Saúl, Tal cual. ¿no? Pasó a ser la principal prioridad del reino. Tal cual. No conquistar, no seguir, no encargarse de su gente. El tema de Saúl, hasta sus últimos días, terminó siendo David. Sí. ¿No? Pero bueno, hemos dicho muchas cosas. Ni siquiera llegamos a la mitad de lo que queríamos decir y estamos en condiciones de decirles
de que este personaje tiene parte 2. Así que, Emma, por decreto divino, te invito a que la semana que viene sigas con nosotros hablando de este personaje que es riquísimo y pico. ¿Te parece? Me parece. Los esperamos a todos ustedes, ¿eh? Que pasen muy bien. Esto ha sido todo por hoy, pero te esperamos en una próxima ocasión para equiparnos y animarnos mutuamente en un nuevo programa. Para contactarte con nosotros y ser parte de esto, te puedes comunicar al signo de más 598-91-610-610. También puedes interactuar con nosotros desde Instagram. Búscanos como La Vanguardia_RTM. Al igual podrás escuchar cada una de nuestras charlas en Spotify. Encontranos como La Vanguardia RTM. Esto ha sido una producción de Radio Transmundial. Que Dios te bendiga grandemente y recuerda que no estamos solos. Desde ahora estás en La Vanguardia, porque es hora de avanzar unidos por nuestra fe.